Curso de psicobiología en esta tercera unidad, pues los temas están enfocados un poquito más en las actitudes y en parte de la personalidad. Entonces, en la semana pasada hablamos sobre el liderazgo. Se dieron varias capacidades y se vio desde distintos puntos de vista, desde que es una capacidad, un potencial, una oportunidad, y bueno, y es influir en los demás, motivarlos a que transformar esos grupos y a personas, ¿verdad? Entonces, también hay habilidades que se necesitan para poder ser un líder, para que los demás nos sigan, para poder inspirar, pues tenemos que tener ciertas habilidades para poder ser un líder capacitado. Y bueno, también hay varias, ¿cómo decirlo? Responsabilidades que recaen sobre los hombros de un líder, ¿verdad? Que mover a las masas, pero dirigirlos correctamente. Entonces, este fue el tema que vimos la semana pasada, pues visto en poquitos términos. Ya se les explicó que en la zona del curso, pues vamos a estar realizando exámenes cortos. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar en cómo se forman las actitudes. Ya habíamos visto algo sobre las actitudes, que es la forma en cómo afrontamos los problemas o las situaciones de la vida. Del día de hoy vamos a ver qué tipo de actitudes podemos tener en cada uno de los ámbitos de, pues, de lo que nos toca vivir. Entonces veamos. Frecuentemente desarrollamos actitudes basándonos en la asociación entre un objeto, persona, lugar o situación y la reacción emocional que nos produce. Esto se refiere a que nosotros nos vamos a actuar conforme al estímulo que tengamos. Incluso si usted se analiza o analiza a otras personas, a veces tienen una actitud muy positiva dependiendo de con qué persona están interactuando. Si interactúan con una persona que es amable, que los trata bien, la mayoría de personas actúa de esa manera, positivo también en respuesta a esa persona. Pero cuando a uno le toca hablar con una persona negativa o que es odiosa, lastimosamente, o nos trata mal o nos habla de mala manera, pues uno tiende a tener actitudes negativas hacia esa persona. No quiere hablar con ella o le contesta diferente que a una persona con la que nos da un efecto emocional positivo. Entonces, a veces la actitud depende de la situación en la que estemos, del lugar y con la persona que nos estemos relacionando. Entonces, bueno, eso nos produce diferentes reacciones emocionales. Si usted está en una situación de un conflicto donde dos personas están pues gritando a toda voz y se están diciendo cosas desagradables, pues eso produce una reacción emocional, ¿verdad? Puede hacer que nos ponga tristes o nos enoje también y nos unamos a la discusión. Entonces, diferentes situaciones nos hacen actuar distinto. Este proceso tiene relación con el condicionamiento clásico. ¿Qué es el condicionamiento clásico? Donde relacionamos un estímulo eh, condicionado a una respuesta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el condicionamiento clásico de los perros de Pavlov, que es un experimento, ¿no? Entonces, tenían un estímulo incondicionado, les daba de comer. Luego empezó a enseñarles que cada vez que sonara la campanita, ellos asociaran el sonido de la campanita con que les iban a dar comida. Entonces, el estímulo condicionado es el sonido de la campanita. O sea, después de enseñarles eso, cada vez que los perros escuchaban la campanita, ellos se alistaban para comer. Eso es un condicionamiento clásico. Entonces nosotros a veces asociamos incluso la voz de una persona a la predisposición emocional que tenemos. La voz es desagradable, ya sabemos quién es, nos cae re mal, ya estamos listos para pelear. En cambio, la voz de la persona que se acerca o nos habla es una persona amable, una persona que nos trata bien, pues hasta uno ya se relaja antes de hablar con esa persona. Entonces es parte del condicionamiento clásico. Esto puede ayudar a modificar nuestras actitudes. Entonces, con relación a esto, tenemos ciertas actitudes en cada situación. Entonces, veamos la primera. Según nuestras capacidades, nuestro desarrollo emocional,
o los estímulos que recibamos del exterior, podemos generar dos tipos de actitudes. Podemos tener una actitud negativa o una actitud positiva. Entonces, hay dos formas de reaccionar ante cualquier cosa. Negativa, aquella persona que teme a los cambios, se pone en contra, reacciona mal. Positivo, alguien que está listo para cualquier cosa que llegue, cualquier cambio, cualquier situación, de manera pues positiva, sin ponerse en contra totalmente, sino pues aceptando cambios. Entonces podemos ser negativos o positivos ante cualquier cambio o situación. Eso no depende tanto de, bueno, el estímulo sí influye, pero más es de nuestra capacidad emocional. Si usted tiene una inteligencia emocional pobre, va a ser negativo ante la mayoría de situaciones. Tal vez el problema es muy pequeño, pero nosotros nos comportamos del lado negativo. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tratar de que nuestra personalidad y nuestras actitudes se mantengan del lado positivo siempre. Bueno, les comentaba que a las 7:15 descargo asistencia. Ahí estamos. No quiere decir que se pueda desconectar, descargo otra al finalizar. Entonces, usted elige entre ser negativo o ser positivo ante cualquier situación. Y bueno, vamos a la dimensión social. ¿Qué actitudes positivas y qué actitudes negativas podemos tener en esta dimensión? Pues bueno, podemos, del lado positivo, podemos colaborar de forma incondicional. La dimensión social hace referencia a los grupos. ¿Cómo se comporta usted ante un grupo? Puede ser, por ejemplo, con sus compañeros de clase. Si colabora de forma incondicional, ¿verdad? Hay una actividad y usted dice, bueno, participemos, ayudemos, es una actitud positiva. Ser una persona agradecida también es parte del lado positivo, ¿verdad? Si a usted lo ayudan en clase, pues decir gracias. Si a usted le pasan las notas porque tuvo un problema de conexión, y hay que ser agradecido. Hay que ser amable con las personas también, con sus profesores, con sus compañeros, en todo lugar. Esto no es solo para el grupo en el colegio, sino con todas las personas. Hay que ser bondadosos. A ver, de los 14 que están conectados, alguien que me quiera explicar qué es ser bondadoso. Ayudar a alguien sin motivo alguno, solo hacerlo porque lo siente en su corazón, por así decirlo. Muy bien, excelente. Estamos hablando de eso, ayudar a los demás, ¿verdad? No tampoco porque le vayamos a pedir algo a cambio, ¿verdad? Voy a ayudar a este y que después me dé dinero. Eso no es ayudar de corazón, ¿verdad? Es bueno, ser oportunista. Entonces, ser bondadoso es exactamente lo que mencionaba su compañero, ayudar y que nos nazca, ¿verdad? No que nos obliguen o que esperemos obtener provecho de ello. Entonces, también hay que tomar en cuenta que no estamos solos en el mundo. Desde las personas demasiado individualistas o egocéntricas que solo ellos mismos se importan, no están siendo positivos en el factor social, ¿verdad? Porque estamos rodeados de personas en nuestra familia, en el colegio, aunque no querramos, estamos rodeados de personas. Entonces, no estamos solos en este mundo, es necesario velar por los recursos. A esto hace referencia al factor ecológico también. El hecho de que en su casa caiga, bueno, o haya agua todo el día, no quiere decir que usted todo el día pueda desperdiciarla. Es que aquí sobra, pero hay muchas personas que no les llega agua potable y no alcanza el agua. Incluso hay países donde les cuesta mucho conseguirla, ¿no? Vámonos a África y todo ello. Entonces, hay que racionalizar los recursos, aunque creamos que tenemos de sobra. Sin ir muy lejos, ayer vi una publicación en Facebook que hablaba sobre que las personas de cierta colonia estaban pasando pena porque no tenían agua desde hace más de 15 días. Y una señora comentó que bueno, que donde yo vivo siempre hay agua, entonces siempre estamos usándola, aquí se puede derrochar si queremos, porque nos sobra. Entonces digo, ese comentario no solo no aportó nada a las personas que estaban pasando penas, sino que deja en visto que era una persona muy egocéntrica, ¿va? Como aquí hay de sobra, yo despilfarro. Y no, hay que racionalizar los recursos porque no estamos solos. A otras personas también les van a servir.
Entonces, a veces no pensamos en la dimensión social, sino nos quedamos en una dimensión más intrapersonal, solo en nosotros, y tampoco es así el asunto. Bueno, pero estas son actitudes positivas. ¿Qué actitudes negativas se pueden demostrar en la dimensión social? Primero, criticar sin conocimiento de causa. Ni conocemos a la persona, pero nos ponemos a hablar de su vida. Si es que qué tonto, miren lo que hizo, que con quién anda, le está poniendo los cuernos. No nos interesa, no tenemos que criticar más si no conocemos a la persona. 2, intervenir en asuntos impersonales, o sea, cuestiones que no me involucran, ¿para qué me voy a ir a meter? Incluso hay un dicho, ¿verdad? Entre casados y hermanos, no meter las manos. Entonces, si no es un asunto que me involucra directamente, pues como que no tenemos que irnos a meter, porque solo las personas involucradas de manera personal en el asunto saben cuál es la situación completa y pueden resolverla. Nosotros pues a veces llegamos a estar de más. Y una actitud negativa es no evitar las agresiones. A ver, la negación de una negación es una confirmación, dicen en las matemáticas. Cuando usted no evita agresiones, es decir, que las busca o le gusta que sucedan, es una persona conflictiva. ¿Por qué? Porque le gusta recibir agresiones o le gusta cometer agresiones, y ninguno de esos dos asuntos es bueno. Entonces, algo positivo sería quitándole ese no y dejar solo evitar las agresiones, tanto generadas por uno mismo como las que vienen de los demás. Y sinceramente hay personas que reciben muchas agresiones de su círculo social y siguen allí por temor a quedarse solos. Y la verdad es que ninguna agresión tiene que ser tolerada, ni de un familiar, ni de un conocido, ni de un amigo, ni decir, es que mis amigos así bromean y lo están tratando mal, eso no es correcto tampoco. Entonces, esto es en la dimensión social. Vamos a la dimensión axiológica. O sea, vamos hablando de nuestra forma de reaccionar y nuestra forma de ser o los valores que tengamos, que debemos tener. Entonces, hay actitudes positivas y negativas también. Las positivas es ser responsable. A ver, le pongan esto de manita levantada, ahí tienen la opción, los que se consideren responsables. O sea, que cumplan haciendo uso favorable de su tiempo, de sus recursos y entregar pues trabajos, tareas. A ver, solo un compañero puso la manita. A ver, ¿quiénes se consideran responsables? Pero así, sinceramente. Que levante la manito el que se crea, bueno, no el que se crea, no, el que sea responsable. Bueno, ya asusta esto ustedes, solo una persona levantó la manita. Muy bien, a ver, y hay 2. Muy bien, a Manuel se lo creo, de su carrera son 4, solo él está entregando todo y está ahí siempre responsable. Muy bien, Wilmer, Lester. Miren, reconocer que somos responsables o lo contrario, reconocer que somos un poquito irresponsables también nos ayuda a crecer como personas. Si usted está consciente de que podría hacer mejor uso de su tiempo para cumplir con sus asignaciones, pues ese es un buen paso, darse cuenta de que fallamos, pero que podemos mejorar. Eso también es parte de crecer. Asumir nuestras responsabilidades y empezar a tratar de hacer malabares con todo, ¿verdad? Recursos, tiempo, pues se puede ser responsable. A veces cuesta, en Guatemala tenemos demasiada costumbre de ser procrastinadores. ¿Qué significa eso? Es la forma elegante de decir haraganes y dejarlo todo a última hora. Me pasa a mí, les pasa a ustedes, les pasa a muchas personas. Pero hay que tratar de ser responsable para organizar mejor su tiempo y no sufrir a última hora, porque eso de desvelarse para entregar una tarea para la que tuvimos 15 días, pues no es la mejor forma de vivir. Entonces tenemos actitudes positivas, ser responsable. 2, ser una persona honesta. A ver, ¿qué significa ser honesto?
¿Alguien sabe el significado de la palabra honestidad? Técnicamente ser honesto y no esconder nada si ha pasado algo a tu alrededor. Muy bien, ¿verdad? Es decir las cosas pues como son, ¿verdad? A ver, esto de la honestidad pues debería de ser un requisito indispensable, por ejemplo, en personas que manejan recursos del Estado, o los tesoreros o secretarios que manejan pues documentos muy importantes, ¿verdad? O los políticos, pero a veces eso les hace falta. Incluso en nuestros lugares de trabajo debemos ser honestos. Por ejemplo, en el laboratorio clínico, yo tengo la filosofía de que si yo arruino un equipo o en mi turno se arruinó por uso excesivo o algo, tal vez yo no hice nada mal, pero tocó que en mi turno se arruinara un equipo, lo mejor es decirlo, reportarlo y que se comience a solucionar el problema. Pero a veces hay compañeros que es su turno, se arruinó un equipo y prefieren no decir nada, que le caiga el del turno siguiente. Eso es ser uno deshonesto, porque a veces por eso se agrandan los problemas. Entonces la verdad es que hay que ser honestos, ¿verdad? Mire, yo cometí este error, ¿cómo lo solucionamos? O permítame solucionarlo. Entonces, la honestidad es una buena forma de vivir, hay que decir las cosas como son sin llegar a ser crueles con las personas, ¿no? Porque el hecho de que yo quiero ser honesto, pero no le voy a ir a decir a una persona, mira, estás mal arreglado, sos bien feo, no, no vamos a decir ese tipo de cosas, ¿verdad? También hay que ser honestos, pero bondadosos al mismo tiempo, ¿verdad? Si no llegamos a ser crueles. Y ser una persona respetuosa. Por ejemplo, si alguien me dice buenos días, pues devolverle el saludo. Si alguien va a pasar, pues no me le voy a meter en medio para que se tope conmigo o algo. No, la verdad es que para todo hay que ser respetuosos. Y hay un dicho también que dice, agrado quiere agrado. La forma en que nos comportemos con los demás, esa forma vamos a recibir de esas actitudes. Ahora, actitudes negativas. Aquellas personas que no toleran ruidos excesivos o quitémoslo de excesivos, ¿verdad? Hay personas que con una bullita ya están enojadas, ¿verdad? Tal vez ahí sí sería una actitud negativa, porque tampoco vamos a decir soy buena persona, entonces no digo nada y el vecino a las 2 de la mañana con reggaetón a todo volumen. Entonces, eso tampoco, ¿verdad? La tolerancia también tiene sus límites. Hay cosas que debemos tolerar y cosas que no debemos tolerar. Entonces, pero aquella persona que, por ejemplo, está en su casa y nomás pasa alguien a la par haciendo un poquito de ruido y ya le está gritando que se calle. Ahí eso sí es una actitud negativa. Ser impertinente. A ver, ser impertinente es la forma, pues, ¿cómo decirlo? Más elegante de decir que ser metiches, ¿verdad? De que nos metamos a conversaciones ajenas, a escuchar o a opinar en conversaciones ajenas, que dos personas en su trabajo estén hablando de un problema y o cualquiera se meta a esa conversación a dar su opinión, aunque no estuviera invitado a ella, ¿verdad? Eso es ser impertinente. Y tampoco ser una persona rencorosa. No hay que guardar rencores. Miren, lo de los rencores, tal vez la otra persona ni se da cuenta de que usted le tiene rencor y usted vive con eso amargura toda su vida, entonces no le trae nada productivo. Entonces hay que tratar de tener actitudes positivas e ir dejando de lado las negativas en cada dimensión. La siguiente dimensión es la antropológica, o sea, nos habla de la como persona humana. Entonces, aquí, en cuanto a actitudes positivas, bueno, no estoy tan de acuerdo con la primera, que es familia numerosa, pero eso es de elección de cada persona. Tener una familia numerosa o tener una familia pequeña, pero pues bueno, eso es actitud, ya es una, ¿cómo decirles? Una decisión de vida. No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en cuántos hijos quiere tener, en si quiere formar una familia o no.
Eso es elección. Usted puede decidir no tener una familia o decidir tener una familia con solo un hijo, con 2 hijos, o es de los que dicen los que Dios mande, ¿verdad? Y paran con una docena de hijos. Entonces, también eso va de la mano con ser responsables, ¿vea? Porque si yo quiero una familia numerosa, tengo que tener las oportunidades, la capacidad de darle lo necesario a cada hijo para que no vivan en penuria, ¿verdad? Entonces, esto sí les digo que es opcional. Lo primero, familia numerosa. Lo segundo, compañía permanente. Hace relación a que hay personas que van a permanecer casi siempre en toda nuestra vida, pues tenemos que comportarnos bien con ellas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, uno que más quisiera de que la mamá fuera eterna, pero no lo son. Entonces, mientras los tengamos, hay que portarnos bien. Hay que demostrar actitudes positivas con ellas, con mamá, papá, familia que de verdad nos aprecie, trátenlos bien, sean positivos con ellos, porque lastimosamente no duran toda la vida. Entonces hay que cuidarlos. Luego, diversión ilimitada. Bueno, miren, que estemos dentro del factor de familia, pues no nos dice que no podamos divertirnos como con los amigos o algo así, sino que tiene que haber esa diversión en el diario vivir, ¿verdad? Una familia donde el ambiente es totalmente opaco, amargado, pues creo que personas así van a salir de allí. Entonces, la diversión tiene que ser parte del ambiente familiar para que todo sea positivo y más agradable. Indispensable, trabajo grupal. La familia es un equipo. Es un equipo que no tiene que recaer toda la responsabilidad del hogar solo sobre una mamá. Ella también tiene metas, tiene sueños y pues es una persona que merece descanso también. No que los hijos, toda la responsabilidad de la mamá, el esposo, toda la responsabilidad de ella. Es cierto, en Guatemala todavía manejamos el modelo de familia en el que es el esposo el que provee, el que trabaja y la esposa está en casa. Pero no todas las familias son así. Me imagino que más de alguno en su familia no solo su papá trabaja, también su mamá. O incluso ustedes, ya que ya están más grandes, ya ayudan en casa, pues también con un trabajito, ¿verdad? Algunos yo sé que están trabajando y por eso les cuesta entregar tareas. Eso se comprende. Entonces, no es una cuestión de que todas las responsabilidades caigan solo sobre un miembro de la familia. Es trabajo grupal. Todos tenemos que ayudar y todos podemos ayudar. Entonces, las dificultades deben ser repartidas. Por ejemplo, si la familia está pasando por un mal momento, todos podemos apoyar. No es solo que se enfrasque en el papá la responsabilidad y que solo él la pase mal, ¿no? Sino que podemos repartir las dificultades, porque también los hijos pueden ayudar en cierta medida, ¿verdad? Las actitudes negativas. Yo creo que esto de oportunidades limitadas va de la mano con familia numerosa. Si usted quiere darle buenas oportunidades a sus descendientes, vea qué capacidad tiene de familia. Si su salario es el adecuado para mantener solo a un hijo, no tenga 5, porque les va a limitar sus oportunidades. Entonces, esto muchos no lo pensamos. Solo es de que hay que alegre otro niño, ay, que alegre ahora tengo una niña, que alegre otro niño, que alegre, pero ese dicho de que los niños traen el pan bajo el brazo no es tan real. Eso uno tiene que verles esas oportunidades. Y para eso, pues, tenemos que pensar antes de tener el montón de hijos, a cuántos puedo mantener, a cuántos les puedo pagar la educación, la salud, darles una vivienda. Todo eso hay que pensarlo antes de decidir cuántos hijos va a tener. Consejos por si algún día piensa formar una familia. Y bueno, esto es lo peor que pueden hacer los padres en una familia, tener preferencias. Es desagradable que a un hermano lo traten con todo el amor del mundo, todas las facilidades del mundo, y al otro hermano les limiten todo lo que la persona pues es injusto. Y del lado de los hijos pues sí se marca mucho eso en nuestras actitudes, porque se siente mal. Y del lado de los padres pues no hay que ser así. A los hijos se les debe querer por igual, no tener preferencias.
Eso es en la dimensión antropológica, o sea, en la dimensión, digámoslo, familiar, como persona, como formación de ser humanos. En la dimensión psicológica, esto ya va en nuestra forma de pensar, esto ya es más específicamente en su mentalidad, en su conducta. Podemos también tener actitudes positivas y negativas. Positivas como ser una persona pacífica, que no le gusten los problemas, que piense antes de actuar. Eso significa ser pacífico, pensar bien en lo que va a hacer antes de empezar a actuar, ¿verdad? Luego, ser una persona divertida, ¿verdad? La diversión es parte de un estado mental saludable. Aquella persona que no se puede divertir, posiblemente hay un factor ahí psicológico. Entonces, hay que tratar de divertirse en cualquier situación, ¿verdad? En Guatemala nos caracterizamos por tener siempre una sonrisa en el rostro, así nos esté llevando pues difícil la vida. Entonces, siempre mantenemos una sonrisa. Por eso nos dicen que el guatemalteco es muy amigable. Pues bueno, así estemos pasándolo mal, siempre tratamos de verle el lado divertido a la vida. Y creo que sí lo hacemos. También hay que ser sociable. Ser sociable significa que buscar el contacto con los demás porque recordamos que no estamos solos en el mundo y pues estamos rodeados de personas todo el tiempo. Si evitamos a las demás personas, ahí hay un problema psicológico también. Bueno, miren, esto último dice ser un compañero o compañera, pero no ser amigo de nadie. A ver, allí hay un poquito de dificultad. Cuando nos relacionamos con los demás, pues yo creo que sí se pueden formar relaciones de amistad con aquellas personas que conocemos realmente. Dicen que para tener una amistad que le va a durar toda la vida, usted debe conocer a la persona al menos 7 años. O sea, 7 años de conocerlos, ya puede considerar que esa amistad le va a durar toda la vida. A veces por la educación, pues pasamos toda la primaria conociendo a alguien, pues lo conocimos mucho tiempo, pero en básicos nos separamos y ya no lo volvemos a ver. O en diversificado, nos hacemos muy amigos de alguien, pero en la universidad no vamos a estudiar lo mismo y nos separamos. Entonces, a veces cuesta hacer amistades que de verdad duren. Entonces, hay que ser buenos compañeros y empecemos por eso, para formar amistades. Buscar no ser amigo de nadie tampoco es la respuesta. Sí, en eso sí difiero en lo último. Las actitudes negativas. Ahí está mal escrito. Ser impaciente. Aquellas personas que no pueden esperar en una cola 2, 3 minutos porque ya están alegando, ya están hablando pestes de los demás, etcétera, etcétera. Eso hay que tratar de ser todo lo contrario, tratar de ser paciente. No tolerar el tiempo algo que le desagrade, ¿verdad? Demasiado tiempo algo que le desagrade hasta determinado punto. Bueno, miren, el mundo está lleno de cosas que no nos gusta hacer. Las tareas, por ejemplo. No nos gusta hacerlas, pero si es parte de las responsabilidades, así no me guste hacerlo, tengo que lograr hacerlo. Por ejemplo, si a usted no le gusta madrugar y va a ir a pedir trabajo, pero en ese trabajo, pues le toca madrugar, no va a perder la oportunidad laboral solo por no quererse levantar temprano si necesita el trabajo. Entonces hay cosas que nos desagradan, pero ni modo, pues hay que hacerlas. Entonces es parte de ser una persona pues responsable. Entonces, y si algo le desagrada, pues hay que tratar la manera de sobrepasar el desagrado para poder cumplir con ello. Por ejemplo, frustrarse por la incompetencia de otros. Hay que comprender, hay que ser tolerantes, saber que no todas las personas pueden hacer las cosas 100% bien. Entonces, no podemos frustrarnos porque a alguien le cueste. Lo ideal sería tomar una actitud distinta y enseñarle, ayudarlo a que lo pueda hacer. Y así evita la frustración.
Y bueno, odiar profundamente algo también es una actitud negativa. Por ejemplo, hay personas que el desorden no lo pueden ver, no lo pueden tolerar, pero pues creo que en lugar de odiarlo es mejor poner manos a la obra y a solucionarlo, ¿verdad? Muy bien, entonces también tenemos la dimensión epistemológica, donde podemos tener actitudes positivas y negativas. A ver, aclaro que estos son ejemplos, ¿sí? Usted puede pensar en más actitudes positivas y más actitudes negativas para cada una de estas dimensiones. Entonces, a ver, acá en las actitudes positivas, en la epistemología, es lo que usted ha logrado desarrollar, ¿verdad? ¿Cuántas actitudes puede demostrar? Positivo sería ver lo que usted puede hacer o para lo que se ha preparado. En este momento, pues podemos decir que ha superado la primaria, ha superado el nivel básico y que está a punto de graduarse, yo creo que sí, todos, de bachiller en electricidad, bachiller y perito en industrial, bachiller industrial y perito en electricidad, en mecánica, en electrónica y dispositivos digitales. Eso es una meta que usted va a lograr y es una actitud positiva ir y conseguir esas metas, ¿verdad? Esos títulos, ¿qué más puede ser? Si usted ya trabaja en algo, pues, y por ejemplo, alguien aquí, pues, le hace a la panadería decir, ah, también soy panadero, o alguien es, no sé, ¿verdad? Participa en otro tipo de trabajo, pues es parte de las actitudes positivas, mientras más, pues, nos instruyamos, ¿verdad? Yo puedo decir soy profesora, técnico de laboratorio y así va. Uno ir enumerando todo lo que ha ido logrando es parte de las actitudes positivas, lo que buscamos en esta vida. Y negativo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted en el trabajo no le tiene malas formas de realizarlo, pero obtiene los resultados, bueno, esa es una actitud un tanto negativa, ¿verdad? Hay que hacer las cosas como se deben hacer. Las cosas que le incomoden, las actitudes que puedan pues ser no beneficiosas para sus compañeros de trabajo o su ámbito laboral. Por ejemplo, acá de tener el control, incomodarle los desórdenes, de ser una persona demasiado controladora tampoco es bueno ni siquiera en el trabajo, ni siquiera para los jefes. Ya vimos que para ser líderes hay que poder influir en los demás y no ordenar de manera negativa. Entonces hay muchas actitudes que podemos tener en cuanto al carácter profesional. Todo lo que vamos logrando, lo que podemos hacer y bueno, ya saben que hay, siempre está al lado de las actitudes negativas. Ahora, ya que vimos que podemos tener actitudes positivas y negativas en cualquier dimensión de nuestra vida, de trabajo, familia, social, en cualquiera de estas dimensiones podemos tomar actitudes positivas y negativas, pues también podemos hacer que cambie la actitud de alguien. Y ahí entra al juego la persuasión. Entonces, ¿qué es la persuasión? Esta definición es importante. Es la sugestión o convencimiento que se realiza a través de un mensaje destinado a que el receptor modifique una actitud. O sea, es cuando, por ejemplo, esto es más notorio con las mamás y los niños. El niño está tirado en el suelo haciendo un berrinche. ¿Cómo lo convenzo de que se calme, verdad? Pues la mamá tradicional guatemalteca pues le ofrece por ahí cierta arma que ellas utilizan, ¿verdad? La chancla, y el niño se calma. O hay otras mamás que le dicen, bueno, si te calmas, vamos a ver si lo conseguimos, y ahí va persuadiendo al niño de que cambie su actitud. Y bueno, hay mamás que con una mirada bastaba para que a uno se le quitara el berrinche, porque ya sabía qué significaba. Entonces, hay muchas formas de persuadir, ¿verdad? Desde una mirada hasta lo que le vamos a decir para que la persona que escuche nuestro mensaje modifique su actitud. Por ejemplo,
En el aula, los maestros debemos persuadir a veces a estudiantes que pues muestran actitudes negativas y al final de cuentas no es que alboroten el grupo, sino que esas actitudes negativas a ellos mismos no les trae nada bueno, nada positivo. Es más, les impide aprender, entonces hay que persuadirlos. Pero bueno, la persuasión no es venir y regañar para que alguien cambie, ¿no? Sino que es un mensaje, pues, dado de cierta forma que vayan a cambiar su actitud. Entonces, depende de estilos de la comunicación, por ejemplo, desde la fuente, el contenido, el canal, el contexto, filtrados a través de la disposición del receptor. Si alguien quiere cambiar o está dispuesto a cambiar, va a aceptar la persuasión. Si está indispuesto a ello, si de verdad no quiere cambiar, por más que tratemos de persuadirlo, no lo va a hacer. Entonces, cualquier mensaje depende de la disposición del receptor. ¿Qué tanto quiere cambiar? Es la susceptibilidad a la persuasión. Es la actitud que toma la persona hacia los estímulos en la comunicación. Por ejemplo, hay personas que uno les habla amablemente y ni así quieren cambiar actitudes negativas. O les hablan ya agresivamente y ni así cambian. Entonces hay personas que de verdad no van a cambiar. Entonces, la disposición del receptor causa respuestas internas en los receptores, tanto el mensaje como la disposición del receptor. Entonces, depende si nos prestan atención, si comprenden lo que le estamos diciendo, si acepta lo que le estamos diciendo y si hay retención. O sea, si retuvo el mensaje. Si usted le dijo a alguien que estaba despilfarrando su dinero de mala manera y le aconseja no hacerlo, eso va a comprobar si realmente aceptó y retuvo esa información en las respuestas observables. O sea, los cambios de opinión, la percepción, el afecto, acción. Por ejemplo, si usted le aconsejó, vio que es su hermano, su primer sueldo se lo mató en 2 días comprando cosas que no necesita y el resto del mes pidiendo prestado. Imagínese esa situación. Usted quiere que su hermano cambie de actitud, entonces le explica, ¿verdad? Mira, los salarios hay que cuidarlos, cuesta mucho ganarlos para que lo gastes en un día, hay que invertirlo en algo mejor, ayuda en la casa y un montón. Usted le dice bastante. Si su hermano tenía buena disposición para cambiar, pues lo va a demostrar porque el siguiente salario lo va a distribuir bien, ¿verdad? Una parte para ayudar en la casa, pagar sus gastos, uno para, pues, chucherías que son necesarias, ¿verdad? Uno quiere darse ciertas cositas una vez al mes al menos, pero gasta mejor su dinero. Entonces usted piensa que él sí aceptó el consejo y hubo un cambio en su actitud. Pero en el caso contrario, al siguiente mes su hermano se vuelve a gastar el salario en 2, 3 días, se puede dar cuenta que realmente no captó el mensaje y no quería cambiar. Entonces, a veces eso sucede. La persuasión, el mensaje que nosotros tratamos de convencer a alguien de que cambie, puede surtir efecto o no, dependiendo de si la persona está dispuesta a cambiar o no. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes 1000 veces, entreguen sus tareas, estudien, participen, pero si no lo quieren hacer, es difícil que se logre. Entonces, depende mucho de uno como receptor aceptar los consejos para cambiar o no. O sea, hay personas que hacen oídos pues sordos a las palabras que nosotros decimos. Entonces, la persuasión es tratar de que haya un cambio de actitud. También nos vemos afectados por la influencia social, que, miren, la influencia social es tan grande en los individuos que es estudiada por la psicología para determinar cómo y en qué circunstancias un grupo o un individuo influyen en el comportamiento de los demás. Siempre en los grupos hay una persona que influye en los demás o seguimos al grupo de los mejores o los peores a veces. Entonces, la influencia social funciona a través de 3 procesos fundamentales: la conformidad, el acatamiento y la obediencia. Esos son los 3 factores de la influencia social. Hay personas que se conforman a lo que vengan y a lo que le digan, como le digan, así lo hacen. Y bueno, hay personas que sí acatan instrucciones y hay personas totalmente obedientes o desobedientes. De todo nos vamos a encontrar.
Entonces, la influencia social sí afecta en las actitudes que tenemos. Entonces, lo último de esta presentación es esta diapositiva en donde pues tenemos acá los procesos de la influencia social. Número 1, conformidad. Es el cambio en el comportamiento o creencias para estar de acuerdo con otros. Nos conformamos con la opinión de otros. Si, por ejemplo, seguimos a los consejos del pastor de la iglesia o el sacerdote, dependiendo a qué iglesia vayan, y nos conformamos a seguir todo lo que otros digan, ¿verdad? O cambiamos nuestra mentalidad para estar de acuerdo con otros. Eso es conformidad. Obediencia es la conformidad que consiste en actuar públicamente de acuerdo con una petición implícita o explícita. O sea, que nos den una orden de cómo actuar, aunque en privado se desienta. O sea, la obediencia es cuando nos obligan a hacer algo, aunque por dentro no querramos hacerlo. Entonces, eso es obediencia, ¿verdad? Por dentro no queremos, pero ni modo, hay que hacerlo porque nos dieron esa orden. Esto es obediencia. El acatamiento es actuar según una orden explícita. Por ejemplo, los soldados, cuando de alguien de rango superior les da una orden, la dice explícitamente, ¿verdad? Vaya a tal punto y hace esto. Entonces, ¿qué contesta un soldado? Sí, señor, sin dudarlo, sin replicar, sin preguntar por qué, va y lo hace. Eso es acatar una orden. Y aceptación es la conformidad que consiste en actuar y pensar de acuerdo con la presión social. Esto último es bastante delicado. No sé si alguna vez le ha tocado escuchar a alguien en su familia que le niega, por ejemplo, que usted quiera poner su negocio propio o hacer algo, ¿verdad? Que las personas miren como extraño o que lo vayan a criticar por ello, y más de algún familiar le va a decir, no, ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué van a pensar los vecinos? Ahí entra mucho esa presión social. A veces nos limitamos en iniciar un negocio propio, en hacer algo diferente por esa presión social. ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Qué van a pensar los de la colonia? ¿Lo que van a pensar sus amigos? A veces, pues, limitamos nuestro actuar a ese tipo de cosas. Pero bueno, lejos de qué va a pensar la demás gente, tengo que pensar en qué tan productivo es para mí. Y si mi actitud es la correcta y si me tiene beneficios, a veces hay que hacer de lado la presión social para resaltar, para cambiar y para lograr cosas que mejoren nuestra vida. Así que la aceptación no es muy buena a veces, porque aceptamos no cambiar por presión social. Entonces, no. Estos son procesos en los que se da la influencia social, que no siempre es buena, tampoco todo el tiempo va a ser mala. Entonces, uno tiene que tener criterio para sobrepasar la presión social y que su actuar, si es positivo, pues mantenerlo, ¿verdad? Entonces, estos serían algunos factores que influyen en las actitudes de las personas, la persuasión y también la presión o influencia social. Entonces, jóvenes, hasta aquí llega la clase del día de hoy. Acá voy a detener la grabación